Hola a todos. Vamos a repasar las propiedades de la probabilidad. Antes de nada, es importante recordar qué es la probabilidad o cómo medimos la probabilidad. Bueno, pues la probabilidad de un suceso A la vamos a calcular como el cociente del número de casos favorables partido del número de casos posibles. Bien, ¿qué propiedades debe cumplir una probabilidad? Bueno, pues tenemos que recordar, primero de todo, que en este caso no la he puesto, es que la probabilidad de un suceso A, siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Simplemente vamos a fijarnos en algo. Si estamos hablando del número de casos favorables partido del número de casos posibles, ambas cantidades serán positivas. Bien, y además la probabilidad del suceso A tiene que ser menor o igual que 1. Simplemente pensando en la fracción que nos calcula la probabilidad, solamente pensando en esa fracción, podemos darnos cuenta que el número de casos favorables dentro de todos los posibles, es decir, aquella cantidad de casos que cumplen una característica de un suceso dentro de todos los posibles, el numerador no puede ser mayor que el denominador, ¿verdad? Por lo tanto, esa fracción nunca podrá ser mayor que 1. El cociente de esa fracción, el resultado de esa fracción nunca podrá ser mayor que 1. Es decir, el número de casos favorables siempre va a ser menor o igual que el de posibles, porque son casos favorables dentro de los posibles, de entre los posibles. Bien, por lo tanto, esa fracción nunca podrá ser mayor que 1. Y además hemos dicho que tiene que ser positiva. Por lo tanto, estas dos propiedades son, desde luego, de aquellas de las que podemos partir. Seguimos analizando las propiedades de la probabilidad. Bueno, pues el suceso A es el suceso complementario. A y A complementario nunca pueden tener nada en común, ¿verdad? Porque el complementario de A siempre es no A. Entonces, entre A y no A no puede haber ninguna situación en común. Por lo tanto, entre los sucesos A y complementario de A no puede haber intersección, está el conjunto vacío, y entre ambos, A y no A, forman el espacio muestral. Bueno, pues entonces, efectivamente, tal como decimos aquí, la probabilidad del complementario de un suceso siempre va a ser 1 menos la probabilidad del suceso al que estamos complementando. Bien, siguiente propiedad. Podemos decirlas en cualquier orden, ¿no? No hay ningún orden establecido para analizar las propiedades de la probabilidad. La probabilidad del conjunto vacío es 0. Conjunto vacío quiere decir que no hay ningún elemento. Por lo tanto, el número de casos favorables es 0, partido del número de casos posibles, nos da igual, 0 entre cualquier valor es 0. Pues la probabilidad del suceso imposible siempre es 0. Seguimos analizando. Si tenemos un suceso contenido en otro, las probabilidades van a seguir esta relación. La probabilidad de A, que es el que está contenido en B, siempre va a ser menor o igual que la probabilidad de B. Si recordamos la fórmula de Laplace de que la probabilidad de un suceso es el número de casos favorables partido del número de casos posibles, si A está contenido en B, lógicamente las probabilidades van a tener también la relación de menor o igual. Bueno, esta siguiente propiedad, pues ya la hemos indicado hace un ratillo, ¿no? Me parecía realmente la más básica o principal, y es que la probabilidad de un suceso siempre es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Bien, podemos tener aquí algunas referencias con las que podemos recordar o llegar a esas conclusiones. Bueno, después, he dibujado en cada una de ellas, os he dibujado los diagramas de Venn que representan las situaciones, porque muchas veces las fórmulas están bien, los conceptos están bien, pero una representación visual de lo que estamos haciendo siempre ayuda bastante. No voy a decir bastante más, pero sí bastante, ¿verdad?
Bueno, entonces, si A y B son dos sucesos cualesquiera, la probabilidad de A menos B es la probabilidad de A menos la intersección. Bien, vamos a centrarnos en el dibujo. Mirad, tenemos A menos B, es decir, voy a coger todo A y le voy a quitar B. Le voy a quitar B. Pero quitarle B a A solo le puedo quitar la parte de la intersección, ¿verdad? Porque para que yo a A le pueda quitar algo tendrá que estar en A. Y de B solamente tenemos en A la parte de la intersección. Por eso tenemos esta formulita. Bien, y luego pues también cabe indicar esta otra que tenemos aquí, que es bueno también recordarla y que también efectivamente sale o se puede deducir del diagrama de Venn en el dibujito que os he puesto aquí, ¿verdad? Bueno, siguiente. Si A y B son dos sucesos cualesquiera, veis aquí también tenemos un dibujito. Si A y B son dos sucesos cualesquiera, la probabilidad de la unión de A unión B, es decir, de todo A unido a todo B, es la probabilidad de uno de ellos más la probabilidad del otro, pero fijaros que la intersección la estaríamos sumando dos veces. Y eso no es realista, con lo cual hay que eliminar una de las veces la intersección. Porque daos cuenta, la intersección la estaríamos contando por B, la intersección la estaríamos contando como parte de A y por lo menos tenemos que tener en cuenta que no, que esas dos veces no, hay que quitarlo una de las veces. Y de ahí nos sale esta formulita que luego utilizamos en tantos ejercicios y problemas. Si tuviéramos más de dos sucesos, esta representación que os he hecho aquí abajo, si tuviéramos más de dos sucesos, pues haríamos lo mismo. La probabilidad de la unión de todos ellos, del A, el B y el C, vamos a sumar la probabilidad de cada uno de ellos, pero daos cuenta que entre ellos, aquí tenemos una intersección de B y C, aquí tenemos una intersección de A y B, aquí tenemos una intersección, bueno, de A y C hasta ahí, y además, tenemos una parte que es la intersección de los tres, que también la estamos sumando, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que eliminar después o restar todas las posibles intersecciones que haya entre esos sucesos. En caso de que la probabilidad de los tres sucesos, de la intersección de los tres sucesos no existiera, pues no habría que restarla, ¿no? Pero a priori esta es la fórmula que deberíamos utilizar. Bueno, espero que este pequeño resumen os haya sido resultado útil para repasar todas las propiedades que debe cumplir una probabilidad. Y que en caso de que en algún ejercicio os saliera algún resultado que no tiene sentido, ¿verdad? Que ocurre a veces, ¿no? Que a uno le sale una probabilidad mayor de 1. Un minuto. Rebobinemos. Analicemos. Esto no puede ser. Algo hemos hecho mal en el camino, ¿verdad? O alguna probabilidad negativa, quién sabe. Algo habremos hecho mal cuando nos sale alguna de esas situaciones que son imposibles, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas propiedades, incluso más allá de las fórmulas, dentro de los conceptos, es más fácil, en caso de que nos salga un resultado que no tiene sentido, ser conscientes de un minuto. Tengo que rebobinar un poco, tengo que analizar lo que he hecho y ver que, bueno, o por lo menos hacer una observación de esto es imposible, ¿verdad? No puedo tener ni una probabilidad negativa, ni una probabilidad mayor que 1. Bien, son razonamientos que siempre hay que tomar